Patrick Lencioni inicia su libro titulado El motivo en la introducción con esta cita. Él menciona que cuando oigo a un orador de graduación animar a los estudiantes a ser líderes, quiero gritar: no, no seas líder a menos que sea por la razón correcta, y probablemente no lo seas. Luego cierra su libro en la última página y dice la dirección: no puede ser más sobre el líder que sobre los que son liderados. Algunos pueden pensar: eso es genial para los líderes, pero no soy un líder. Al contrario, déjame aclarar: eres un líder. Sí, lo eres. Gira a la persona a tu lado y dile: eres un líder. Díselo: eres un líder. Todos los que oyen mi voz están llamados a liderar como mínimo de una manera básica. Todos deben liderarse a sí mismos. Porque si no puedes guiarte a ti mismo, no puedes guiar a otros. El autoliderazgo, la gestión personal, es el fruto del espíritu conocido como dominio propio. Cada creyente en Jesús no solo debe ejercer dominio propio, sino que todos estamos llamados y encargados de guiar a otros hacia Él. Pero estoy de acuerdo con Lencioni en que los motivos cuentan. Los motivos son clave. Los motivos son clave en el liderazgo. Los motivos importan en la oración. Santiago 4:3 dice: pides y no recibes porque pides con motivos erróneos. Los motivos cuentan. Son importantes en todas tus relaciones e interacciones. Los motivos importan en la comunicación, en por qué dices lo que dices y cómo lo dices. Los motivos importan en todo. Los motivos son el porqué detrás de todo lo que haces. Así que hoy hagamos una gran pregunta. ¿Cuál fue el motivo de Jesús? ¿Cuál fue el porqué de lo que hizo y cómo lo hizo? ¿Qué motivó a Jesús? ¿Fue la necesidad humana? En parte, pero no del todo, porque sabemos que había personas necesitadas que por su propia incredulidad no recibieron de Él. ¿Fue la fe? La fe no es un motivo, es más bien una reacción. Y sí, Jesús respondió a las personas que recibieron según su fe. Es lo que hizo, pero no es realmente por qué lo hizo. Alguien podría decir que el motivo de Jesús fue el amor, y tienes razón. Pero la Biblia lo señala como algo más que solo amor en general. Es un aspecto específico, un aspecto de amor que se conoce como compasión. Los evangelios nos dicen que cuando Jesús vio a la multitud dispersa como ovejas sin pastor, se conmovió de compasión. Cuando vio una gran multitud de personas llenas de enfermos, se conmovió de compasión y los sanó. En Mateo 15, la Biblia dice: Jesús llamó a sus discípulos y dijo: tengo compasión por la multitud, pues han estado conmigo 3 días y no tienen nada que comer. Y no quiero mandarlos a casa con hambre, no sea que se desmayen en el camino. Y eso significa que multiplicó unos pocos peces y unos panes para alimentar a 5,000 hombres, más mujeres y niños. El motivo del milagro fue compasión. 2 ciegos claman en el camino: ten piedad de nosotros, hijo de David. Jesús tuvo compasión, tocó sus ojos y recuperaron la vista. Tuvo compasión por un leproso, dice la Biblia, y realizó lo impensable. Tocó al leproso y lo limpió. Una viuda que lloraba en Naín porque no solo perdió a su esposo, sino que ahora había perdido a su único hijo. Una gran depresión y desesperación ha llegado. Y cuando el Señor la vio, sintió compasión y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, levántate. Así que el que estaba muerto se sentó y habló, y se lo presentó a su madre. Jesús levantó a los muertos porque tuvo compasión.
Al enseñar parábolas, la del siervo que no perdonó, dice que el amo de ese siervo le perdonó una deuda totalmente impagable porque tuvo compasión de él. Cuando el hijo pródigo vuelve así y el padre lo ve regresar, lo restaura completamente. Jesús dijo que fue porque el padre tuvo compasión de su hijo errante. La parábola que veremos en breve, el buen samaritano tiene compasión. El buen samaritano siente compasión por el caído cuando todos los demás pasan al otro lado. Jesús se conmovió por compasión y en lugar de esperar, te pregunto ahora mismo, ¿eres tú así? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve a ti? ¿Ves? Jesús no se movía por dinero, no se movía por bienes materiales. Jesús no se movía por la fama o la popularidad, no se dejó llevar por el poder político, el poder corporativo, el poder militar, el poder político o incluso el poder religioso. No se dejó influir por amenazas ni por agitadores religiosos, por el juicio falso, la condena y los nombres que la gente le daba blasfemando en su contra. Jesús no se movía por el temor. No se motivaba por si a la gente le gustaba o lo aceptaba. No se dejaba llevar por complacer a otros. No se movía por ego. No se dejó llevar por la culpa, la vergüenza o el arrepentimiento porque no tenía ninguno. Jesús no se dejaba influir por las cosas que a menudo nos mueven. Jesús se movía por compasión. ¿Y tú? ¿Qué hace que tu corazón lata más rápido? ¿Qué recompensa a tu mente con dopamina? ¿Qué te hace querer salir de la cama al amanecer? ¿Es cuando mejoras la vida de alguien más o es cuando obtienes lo que quieres? ¿Eres competitivo o compasivo? ¿Eres condescendiente o compasivo? ¿Eres combativo o defensivo o compasivo? Dios el Hijo fue movido, se mueve y siempre será movido por compasión, ya que es el mismo ayer, hoy y siempre. El mensaje de hoy se titula El poder de la compasión. Encontrando a su nuevo pastor en la ventana de su oficina en la iglesia, llorando, al ver las trágicas condiciones del centro de la ciudad, un anciano de la congregación intentó consolarlo y así le puso el brazo al nuevo pastor y le dijo: no te preocupes, después de estar aquí un tiempo, te acostumbrarás. Y el nuevo pastor dijo: sí, lo sé, por eso lloro. La autora contemporánea Cheryl Strait escribió: la compasión no se trata de soluciones, sino de dar todo el amor que tienes. La autora Anne McCaffrey escribió: no hagas juicios donde no hay compasión. Y el famoso teólogo suizo Karl Barth una vez reconoció que al intentar definir la palabra griega para compasión, que es planknisomage, dijo que el término claramente no tiene una traducción adecuada. Así que ahí es donde me hallé, por cierto, alrededor del año del libro, antes de que existieran, ya sabes, las interwebs o instachats o facegrams o incluso programas bíblicos. Antes de los teléfonos móviles, en aquel entonces nuestra tecnología era un localizador. Pero en fin, tenía 23 años y enseñaba en nuestra escuela bíblica en Hechos. Y estaba creando un curso sobre el amor de Dios. Así que tenía todos los libros en la mesa. En ese tiempo, así era como estudiabas. Tenías que tener todos tus libros en la mesa. Los tenía todos en la mesa de la cocina. Tenía mi concordancia de Strong, el diccionario expositivo de Vine y el diccionario bíblico de Unger. Todos estaban sobre la mesa de la cocina y quería hacer una clase específicamente como un estudio de palabras sobre la compasión. Y ahí estaba la palabra griega, planknisomage, y todos los libros de referencia me decían que eso significaba ser conmovido en las entrañas. Y pensé, eso es una definición de algo como lo opuesto a la constipación, estoy seguro.
Y así que estaba frustrado. Recuerdo alejarme de la mesa. Había unas escaleras que llevaban a la cocina y simplemente me senté en las escaleras y puse mi cabeza entre mis manos porque no sabía a dónde ir. Y entonces escuché algo en mi corazón. Escuché a Dios hablar a mi espíritu y no fue audible, pero era tan claro como si lo hubiera sido. Y permíteme pausar un momento esta mañana. Necesito que sepas algo hoy, y es que puedes escuchar la voz de Dios. Sí, puedes escuchar la voz de Dios. Adán y Eva oyeron a Dios claramente tras la caída. Noé tenía a Dios, oía a Dios con una claridad increíble, tanto que pudo construir el arca según las especificaciones exactas de Dios. Debes escuchar bien para hacerlo. Abraham, antes de ser Abraham, escucha a Dios que le dice: levántate de tu tierra y ve a una tierra que te mostraré. Jacob, José y Moisés escucharon a Dios y eso cambió sus vidas. Samuel de niño oyó la voz de Dios y le dijeron: la próxima vez que la oigas, di: habla, Señor, que tu siervo oye. Sin mencionar a todos los profetas del Antiguo Testamento, todos esos ejemplos están bajo el Antiguo Pacto. Eso significa que no tenían a Dios, el Espíritu Santo, en su interior. Pero si eres creyente en Jesús, ¿sabes qué? Tú lo tienes, y eso significa que tienes una ventaja distinta sobre todos los héroes del Antiguo Testamento que oyeron a Dios por sí mismos. Un recién convertido Saulo de Tarso, antes de que lo consideráramos Pablo el apóstol como un nuevo creyente bajo el nuevo pacto, ¿adivina qué? Él escuchó claramente, en detalle, la dirección de a dónde necesitaba ir para que un hermano en el Señor pudiera imponerle las manos. Las escamas podían caer y él podría ver de nuevo. Y claro, Jesús dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Él nos dice que el Espíritu Santo nos hablará, nos revelará cosas futuras. Él habla por su espíritu a tu espíritu. Ahora comprenda esto: Dios nunca contradice su palabra. Dios jamás contradice su palabra. La palabra escrita siempre prevalece. Eso te mantendrá a salvo de la manipulación. Te evitará ser engañado. Lo que oigas en tu espíritu debe coincidir con la palabra de Dios. Debe alinearse en al menos 2 o 3 lugares en contexto. No dejes que un profeta raro y falso, como un profeta de barritas de granola, te diga algo que no coincida con lo que dicen las Escrituras. Como si hubiera mucho de eso, sobre todo en las redes sociales. El Señor dice esto y el Señor dice aquello. Escucha, la gente está siendo engañada en masa. No seas uno de ellos. Dios es verdadero y todo hombre un mentiroso. Y Dios no es un hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. No lo ha dicho y lo hará. No ha hablado y lo cumplirá. Escucha, su palabra es verdad y su palabra está para siempre establecida en el cielo. Así que ya sea que alguien diga que el Señor dice esto o aquello, o que creas que Dios te habla, debe alinearse con la palabra. Pero Dios te hablará, principalmente a través de su palabra, pero también por su espíritu, a través de otros amigos y líderes de confianza, mediante un don del espíritu. Él podría usar a un extraño para hablar en tu vida. Dios puede hablar por medio de la naturaleza, habla a través de las circunstancias. Pero necesito que no solo lo sepas, sino que esperes que Dios te hable. Así que volviendo a sentarme en las escaleras de la cocina, con la cabeza entre las manos, y Dios me habla claramente. Y por cierto, una manera de saber que es Dios que te habla es que cuando lo hace, eso se queda contigo. Es que no lo olvidas. ¿Sabes? Eso se queda contigo para siempre. Hay instantes que nunca olvidaré. Antes de ser cristiano, cuando era jovencito, Dios dijo en una visión: Él es mío,
Nunca olvidaré eso. Nunca olvidaré eso. Nunca olvidaré que me despertaron a las 3 de la mañana para que Dios me dijera, siempre estoy contigo. Nunca olvidaré que en los 90 me invitaron a otra iglesia para escuchar a un orador invitado y yo estaba allí, más o menos, ya sabes, no tenía la mejor actitud al estar allí. Era como, oh Dios mío, sí, y el mensaje que esta persona daba era un poco confuso, pero en eso Dios usó a esa persona para decirme, te haré extremadamente fructífero, y Dios lo ha hecho porque Dios es fiel. Nunca, nunca, nunca olvidaré cuando Dios habla, eso se queda contigo. Recuerdo lo que me dijo y lo que voy a compartir contigo. Cuando Dios habla, escucha, siempre se alinea con su palabra. Cuando Dios te habla, se queda contigo para siempre, porque cuando Dios te habla, se convierte en un momento definitivo, sobrenatural en tu vida. Así que todos los libros están abiertos en la mesa de la cocina y no estoy avanzando. Y el Señor habla porque sabe de nuestras frustraciones. De hecho, estoy seguro de que Dios no quería que lo encontrara en un libro, quería decírmelo directamente. Al año siguiente lo escribí como tesis para mi máster. Y esto es lo que el Espíritu Santo me dijo, me dio una definición. La compasión reconoce, se relaciona y responde. La compasión es entrar en la pasión de otro. En otras palabras, llorar con los que lloran, lamentarse con los que se lamentan y alegrarse con los que se alegran. Cualquiera que sea tu pasión actual, es entrar en eso con esa persona. Abre tu Biblia en Lucas 10. Y para el resto de esta mañana quiero ver la parábola prototípica sobre la compasión y aplicar la definición que Dios me dio a ella y a nosotros. Lucas 10, comenzando en el versículo 25 que dice, y he aquí un abogado que sería un experto en la ley religiosa, un experto en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y he aquí un cierto abogado se levantó y lo puso a prueba a Jesús, diciendo, Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Un par de cosas sobre esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que es oxímoron? No tiene sentido, no haces nada para heredar, es el benefactor quien hace, el beneficiario solo recibe, no tiene sentido preguntar cómo heredar. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? También está preguntando, en esencia, ¿cuál es el estándar mínimo de salvación, Señor? Él está haciendo una pregunta legal. Jesús le dijo, ¿qué dice la ley? ¿Cuál es tu lectura experta de ella? Entonces él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, has respondido correctamente. Preguntaste sobre la ley y respondiste con una respuesta legal. Haz esto y vivirás. ¿Cuántos saben que la ley es un estilo de vida, pero no es el camino a la vida? Haz esto. Querías saber qué puedes hacer. Respondiste tu propia pregunta. Bien, haz eso y vivirás, porque adivina qué, los 613 mandamientos del Antiguo Testamento se pueden resumir en solo dos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuántos de ustedes saben que cada vez que quieren justificarse se ponen en peligro? Y todos lo hacen. Pero quiero decir, se ve más dramáticamente entre los adictos a las drogas, justificando por qué volver, por qué hacer más, por qué tomar drogas, justificando. Pero adivina qué, algunos justificamos todo. Justificamos por qué no sacamos los cubos de basura a la calle el día que debían estar, pero ya sabes, porque yo bla, 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 y nos justificamos. Todos lo hacemos. Él, deseando justificarse, preguntó, ¿quién es mi prójimo? Es sorprendente porque hay volúmenes escritos
por los sacerdotes, los escribas y los rabinos sobre esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y así este experto en la ley se presenta representando realmente a 6,000 fariseos en una acusación colectiva contra Jesús. ¿Quién es mi prójimo entonces? Porque decidieron que un momento Dios no podría querer decir que mi prójimo es un gentil. No hay forma, no puede ser un gentil. Los gentiles son perros. No puede ser que un prójimo sea un samaritano, porque un samaritano era un mestizo. No saben ni a qué adoran ni dónde deben adorar. ¿Y podría Dios querer decir que mi prójimo sea un judío? Probablemente no, porque sabemos que los judíos no necesariamente cumplen la ley como nosotros cumplimos la ley. Entonces su conclusión fue, en todos sus escritos, cuando Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo, debe haber querido decir ama a tu prójimo fariseo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió y dijo, de hecho Jesús va a responder con una historia, ficción. Podrías decir, oh, esto no pasó, lo que vamos a leer no sucedió, es solo una historia, así que no es tan importante. Oh, no, es todo lo contrario, porque es una historia que Jesús crea intencionadamente para este contexto y para que la escuchemos 2000 años después. Él coloca a estos personajes en un contexto y una trama. ¿Adivina qué? Es más importante que escuchemos. Entonces Jesús respondió y dijo, un hombre bajó de Jerusalén a Jericó, así que sabemos que sería un hombre judío. Bajó de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones que le despojaron de sus ropas, le hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. La audiencia original de Jesús habría dicho, claro que eso pasaría. Nos relacionamos, lo entendemos, porque el camino de Jerusalén a Jericó tenía un nombre. Ese camino se conocía como el paso de sangre, porque quienes bajaban allí solos eran golpeados, ensangrentados y robados. Estaba bordeado de cuevas donde había merodeadores que querían robar a todos, y por eso cualquiera que bajara por el paso de sangre nunca iba solo, iba en caravanas de Jerusalén a Jericó. Así que fue despojado de su ropa, herido, abandonado, dejándolo medio muerto, y la audiencia dice, sí, está bien. Por casualidad un sacerdote bajó por el camino y al verlo pasó al otro lado. Igualmente un levita al llegar al lugar miró y pasó al otro lado. La audiencia también diría, claro que pasaron al otro lado. Si este hombre parecía morir, si estaba desangrándose, si estaba medio muerto, claro que un sacerdote o un levita no se acercarían a él, porque bajo la ley y específicamente bajo el Talmud, si se acercaban incluso a la sombra o Dios no lo quiera, tocaban un muerto, estarían impuros. Así que si veían esto dirían, oh, espera, tengo que alejarme de eso para no quedar impuro. Pero un samaritano, cuando sus oyentes oyen esto, piensan bien, entra el villano. Él llega, clava el cuchillo y lo termina, ¿no? Pero dice que un samaritano, mientras iba, llegó donde estaba y al verlo tuvo compasión. Así que reconoció que había una necesidad, se relacionó con esa necesidad y está a punto de responder. Está a punto de entrar en la pasión de esa persona. Así que se acercó y vendó sus heridas, echando aceite y vino, y lo puso en su animal, lo llevó a una posada y lo atendió. Al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuídalo, y lo que gastes de más, cuando regrese, te lo devolveré. Y si sabes, la compasión siempre te costará. El amor verdadero siempre te costará. Siempre habrá un elemento sacrificial en el amor verdadero, porque si no te cuesta algo, no es amor verdadero. Jesús preguntó, ¿cuál de estos crees que fue prójimo del que cayó entre los ladrones? Y él dijo,
el que mostró compasión, no pudo decir el samaritano. Entonces Jesús le dijo, anda y haz lo mismo. Jesús no nos llama a dar una respuesta superficial. Esto no es seguir el camino fácil, esto no es reducir tu ayuda para no obstaculizar tu propio confort y conveniencia. Esto es salir de una mentalidad egocéntrica para que puedas reconocer cuando alguien a tu alrededor está sufriendo. Algunas personas están tan centradas en sí mismas que no ven ni oyen el sufrimiento ajeno. Esto se trata de relacionarse con las necesidades de los demás, porque tú has pasado por cosas. ¿Sabes lo que significa pasar sin? ¿Sabes lo que es ser atacado? Has sufrido dolor, decepción, rechazo y traición. Puedes entender. Y si reconoces y te relacionas, pero no respondes, como si solo pasaras al otro lado como todos hacen, ¿de qué sirve eso? Es como decir que te abriguen, que te alimenten, oraré por ti, pero no haces nada. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 dice, mis pequeños hijos, no amemos solo en palabras, sino en acciones y en verdad. Martín de Tours fue un soldado romano del siglo IV que se convirtió en cristiano. Un día helado de invierno, al entrar en una ciudad, un mendigo le pidió limosna. Martín no tenía dinero, pero el mendigo estaba azul y temblando de frío, así que Martín le dio lo que tenía. En realidad se quitó su abrigo de soldado que estaba viejo y desgastado y lo cortó en dos con su espada y le dio la mitad al hombre que pedía. Esa noche soñó. En él vio el reino celestial, los ángeles y a Jesús en medio de ellos. Y Jesús llevaba la mitad de un abrigo de soldado romano. Un ángel le preguntó, Maestro, ¿por qué llevas un abrigo viejo? ¿Quién te lo dio? Y Jesús contestó, mi siervo Martín me lo dio. De forma similar, aunque es una historia ficticia, una mujer recibió una carta de Jesús que le decía que vendría a verla. Era de escasos recursos, así que limpió su pequeño hogar y tomó el dinero que tenía para comprar algo para ofrecer a Jesús. Y de regreso a casa se encontró con una joven que no tenía comida para sus hijos. Y la mujer le dio la comida que había comprado para él. Al avanzar, vio a una persona sin hogar en la calle, temblando de frío, así que se quitó el abrigo y se lo dio. En esencia, dio todo lo que tenía. Entonces, ¿qué le daría a Jesús? Bueno, al llegar a casa, encontró una nota en su buzón que le agradecía por el abrigo y la comida, firmada, tu amigo Jesús. En Mateo 25 Jesús dijo, cuando tuve hambre me alimentaste, cuando tuve sed me diste de beber, cuando fui extraño me recibiste, cuando estuve desnudo me cubriste, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel viniste a mí. Y en la medida que lo hiciste a uno de estos, a los más pequeños, a mis hermanos, a mí lo hicisteis. No como me lo hiciste, no como si me lo hicieras, me lo has hecho. Lo que Jesús nos pide es que tú y yo estemos inmersos, que tomemos las preocupaciones de otros como si fueran nuestras, para atender su crisis con la misma urgencia y energía como si fuera la nuestra, cada vez que nuestras vidas se cruzan con alguien, aquellos cuyas vidas han sido duras. ¿Ves? Esta es la diferencia entre quien dice creer y alguien que ha vivido la gracia sobrenatural para ayudar a personas que no son como tú, personas que en realidad no entiendes y que no te entienden, y que pueden ser muy diferentes de ti racial, étnica, cultural, política o religiosamente.
En esencia, Jesús dice, quiero que busques a personas que no creen como tú y que tengan culturas muy distintas y que atiendas sus necesidades con amor concreto y sacrificial, tanto que dejará a la gente asombrada. Como Jesús dice, los reconocerás por sus frutos. Si ves dos árboles, uno que tiene hojas y frutos y el otro no tiene hojas ni frutos, ¿cuál está vivo? Bueno, obviamente el que tiene fruto. ¿El fruto le da vida al árbol? No. El fruto te dice que el árbol está vivo. ¿Las buenas obras te salvan? No. Pero las buenas obras son fruto. Eso significa que son evidencia de que tu salvación es auténtica. Las buenas obras no dan vida, pero prueban que conoces al dador. Una vida entregada a reconocer y relacionarse y responder con acción compasiva y servicio desinteresado es una señal innegable de que has experimentado la salvación de verdad. Sí, pero ¿y si alguien no lo merece? ¿Y si no quieren aprender la lección? Hacen malas elecciones, no toman buenas decisiones, ellos mismos se traen problemas y esa persona, ese es el punto de la parábola. Quiero decir, si lo piensas, para Jesús crear una historia donde un hombre judío anónimo baja por el camino de sangre solo, ¿cuántos saben que dejó su cerebro en la puerta? ¿Verdad? Toma malas decisiones, desoyó las advertencias de otros, pensó que sabía más que los demás y siguió adelante y hizo algo increíblemente tonto. Pienses que es culpa de alguien o no, ya sea que pienses que actuaron mal y por eso les pasó lo que les pasó o no, ya sea que pienses que alguien merece ayuda o no, es irrelevante. No sabes lo que ignoras sobre alguien que no conoces. No sabes su historia, no sabes lo que están viviendo ahora o lo que han pasado antes. Y además tienes que pensar en ti mismo. Cuando hiciste algo que tenía consecuencias serias, cuando te lastimaste a ti mismo, de nuevo, no es cuando más necesitabas apoyo. En mi adolescencia tardía hice muchas cosas tontas y autodestructivas que resultaron en consecuencias terribles. Y todo fue mi culpa. Fue mi culpa. Además de que mi lóbulo prefrontal no estaba desarrollado, solo un poco de autojustificación, ¿está bien? Pero en verdad fue mi culpa. Decidí ceder a la presión social, elegí usar drogas, elegí vender drogas, elegí traficar drogas. Fue mi elección y de nadie más. No caí en ello. Me zambullí de cabeza y sin pensar. Y Jesús todavía me rescató de todo. Hombre, eso es amor radical, eso es gracia radical, eso es compasión radical. ¿Ves? Y esa es la perspectiva desde la que debemos ver. ¿Ves? Ve y actúa igual. Recuerda, esta parábola es una respuesta a la pregunta de qué hacer. Todo es una respuesta a una cuestión de ley, porque la ley se trata de lo que haces. Pero ¿cuántos conocen el nuevo pacto? No se trata solo de lo que haces, sino de lo que Jesús ya hizo. Así que esto se traduce así. Como vimos la semana pasada, lo amamos porque Él nos amó primero. La única razón por la que puedes ir y hacer lo mismo, la única razón por la que puedes morir a ti mismo para dar vida a otros, la única razón por la que tienes aceite para ayudar a otros, la única razón por la que tienes los recursos para hacer que otros estén completos, la razón por la que tienes el deseo de dar a otros, la única razón por la que puedes no solo ser sanado, sino para ser un sanador es porque Jesús lo hizo primero por ti.
La clave de esta parábola es que no eres el buen samaritano. Eres el que ha caído en manos de ladrones. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Nota que Jesús responde a un experto judío en la ley, pero ¿quién es el héroe? El judío, no el hombre judío. Jesús lo convierte en el que fue golpeado y robado. Así que Jesús observa a este experto en la ley y dice: porque intentaste atraparme, el Mesías judío, como si intentaras atrapar al que escribió la ley usando la ley. El hecho de que uses la palabra de Dios para intentar atrapar, manipular, intimidar o controlar a alguien, pero sobre todo a mí, no estoy enojado, solo muestra que estás roto. El que pregunta quién es mi prójimo como una forma de justificar su prejuicio, o justificar su frialdad, o justificar su falta de compasión, quien intenta usar la Biblia para restringir su amor y justificar su falta de voluntad para ayudar a alguien que ha caído. Eso muestra que están rotos. Mientras yo tenga lo mío, tú estás roto. Debes cuidar de ti mismo, estás roto. Y la verdad es que todos hemos estado allí, todos hemos pensado así, todos en algún momento hemos ignorado a alguien necesitado, hemos puesto nuestra agenda primero, incluso las buenas cosas que hicimos a veces fueron por razones equivocadas. Por eso Isaías escribió que nuestras justicias son como trapos inmundos. Escucha, no hay nadie justo, no, ni uno solo. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre natural está en enemistad con Dios. No somos el buen samaritano en la historia de Jesús. Somos el que ha sido asaltado. Y de una manera que solo Jesús podría tejer tan magistralmente una historia. Escucha, esa es una buena noticia. Más allá de lo que podemos entender, esa es la buena noticia que te hace querer saltar de alegría. Eres el que ha caído entre ladrones. Nosotros somos Él y Él es nosotros. Somos los heridos. Hemos sido agredidos. Hemos sido heridos. Somos los que hemos sido heridos, todos nosotros. Estamos al lado del camino, desangrándonos. En esta narrativa tan artística, eres el que yace al lado del camino en un charco de sangre. Has sido golpeado y robado. A veces fue tu propia culpa. A veces fue fuera de tu control. Algunas cosas las provocaste y otras te pasaron. Descuido, abuso, adicción, ansiedad, preocupación, soledad, inseguridad, condena, muchos problemas. Estás en un lugar donde la vida se va de ti y la religión te deja pasar. Escucha, la religión humana nunca ha sanado a nadie. Eres el que ha sido asaltado, golpeado, pateado y dejado por muerto, y no pudiste salvarte, ni sanarte, ni restaurarte. No podías levantarte solo. No podías simplemente ponerte en orden. Escucha, yo he estado allí. Pero hay buenas noticias. Alguien llegó a donde tú estabas. Alguien vino de donde estaba a donde tú estás. Escucha, cuando sufres, Jesús viene hacia ti. Cuando la vida te ha derribado, Jesús viene hacia ti. Cuando estás desorientado y no puedes levantarte, Él viene hacia ti. Cuando estás herido y ensangrentado, cuando el enemigo te ataca, cuando no sabes qué hacer, cuando no tienes dinero, cuando estás a punto de rendirte y te desangras, Jesús viene a donde tú estás. Él entiende, se conecta y responde.
Él se involucra en lo que te consume, en lo que te afecta, en cualquier reto, en cualquier dificultad, en cualquier trauma. Te encuentra donde estás, pero te ama demasiado como para dejarte ahí. ¿Cuántos saben que no te dejará ahí? No te dejará solo, no pasará de largo, no te fallará. No se rendirá contigo, no te dejará rendirte, no te dejará caer. El Señor es una ayuda presente en tiempos difíciles. Él siente compasión por ti. Él sana tu corazón, Él venda tu herida. Él vierte su aceite y su vino, Él derramó su sangre, te da su espíritu. Él rompió el yugo y quitó la carga con su unción. Viene hacia ti y te lleva a donde debes estar. Él viene hacia ti donde estás, incluso cuando estás en un lío. Incluso si tú lo provocaste. Incluso cuando nadie más te tocará. Cuando nadie quiere estar contigo, cuando te llaman radiactivo, escucha, cuando todos son demasiado orgullosos, demasiado egocéntricos, demasiado justos, demasiado hipócritas para detenerse y ayudar, escucha, Jesús viene hacia ti cuando todos los demás caminan por el otro lado de la calle. Él está allí. ¿Dónde está Dios cuando pasan cosas malas? Él está ahí, Él está ahí, Él está contigo. Él ha entrado en tu sufrimiento. Él se pone de rodillas y se acerca a ti y no le importa la contaminación. No le preocupa ser impuro. Solo se preocupa por sanarte cuando no puedes hacerlo tú. No importa cuán impuro o indigno te sientas, tu impureza no hace que Jesús sea impuro. Su limpieza hace que tu impureza sea sanada y completa de nuevo. Cuando eras presa te levantó. Cuando te derribaron, Él te llevó. Cuando eras víctima, te levantó y te puso en el camino de la victoria, en el camino hacia tu destino. Y recuerda lo que hizo el buen samaritano. Lo llevó a una posada, pagó por él y luego le dijo al posadero: cualquiera que sea su cuenta, corre por mi cuenta. Familia, Jesús pagó todo. Jesús lo pagó todo. Jesús pagó todo. Está consumado. La deuda está pagada en su totalidad. Tu deuda de pecado con Dios ha sido saldada. Él pagó hasta el último centavo, hasta que fuiste reconciliado, hasta que te recuperaste, hasta que fuiste restaurado con Restauración Plus, hasta que fuiste sanado por completo. Y cuando lo veas, cuando veas que Jesús es tu buen samaritano, cuando comprendas lo que hizo por ti con gran sacrificio, entonces y solo entonces serás verdaderamente motivado y apasionado para hacer lo mismo. Escucha, recibiste gratis, da gratis. Reconoce, relaciona, responde, entrega todo. Sé un hacedor, sé un dador, sé un sanador. No seas parte del problema, sé parte de la solución. Ve y convierte tu mundo en un lugar mejor, porque Dios te puso aquí por el poder de Cristo en ti. Ve y haz lo mismo. Amén.